El libro Fábulas mitológicas en España, 2 de José María de Cossío. 17. Gongorinos atenuados. El poema de don Juan de Espínola di Torres, Transformaciones y robos de Júpiter y celos de Juno, publicado en 1619, aunque pudiera considerarse una superposición de fábulas. Es en realidad un poema con unidad, centrada en su protagonista Júpiter. Su extensión es considerable, formando no menos de 1000 cantos en octavas reales. Como asevera Juan Pérez de Moya en su Filosofía Secreta, Júpiter fue un hombre vicioso y sensual. Sus transformaciones míticas no fueron sino metáforas de sus engaños o para alcanzar a Danae, usó una lluvia de oro, es decir, sobornó a la doncella. El convertirse en toro para robar a Europa fue, en realidad, navegar en un navío que llevaba un toro pintado por insignia. Suprimida la interpretación moral, este es el argumento de Spínola. El canto primero comprende las fábulas de Danae y Perseo de segundo, las de Europa y Minos incluyendo el Minotauro y Ariadna el tercero, Io y Argos y Pandisirina el cuarto, Calixto y Arcas el quinto, Egona y Acco y el sexto, Alcmena y Hércules. El poema no sigue el orden de Ovidio ni el de otros contemporáneos como Fray Baltasar de Vitoria. Menéndez y Pelayo juzgó su estilo como gongorino, pero de versificación fácil y robusta. Pese a esta facilidad, el poema es prolijo y lánguido muchas veces. Spínola jerezano escribió esta obra a los 15 años, según se desprende de un soneto laudatorio de López Adorno, lo que situaría su nacimiento hacia 1604. Manuel Gallegos, poeta portugués nacido en 1597 y relevante en las letras castellanas, publicó en 1626 La Gigantomaquia, poema en 3 cantos que fue celebrado por Lope de Vega en su Laurel de Apolo. El propio Gallegos relata el argumento La Tierra, estimulada por el castigo que Júpiter dio a sus hijos Prometeo, Ticio, Atlante. Concibió una caterva de gigantes para conquistar el reino de los dioses. La batalla se divide en 3 frentes: contra el cielo Júpiter, dirigido por Titeo, contra el mar Neptuno, por Damastora, y contra el infierno Plutón, por Egeo. El poeta admite que su fuente principal es el fragmento de Gigantomaquia de Claudiano, aunque también bebió de Séneca, Estrabón y notablemente de Camoens, al tratar la figura de Adamastor. En cuanto a su estilo, está profundamente influido por el culteranismo. El propio Gallegos confiesa su admiración por Góngora, declarando que no puede haber pluma que tan felice describa la persona de un gigante como don Luis en su Polifemo. Esta imitación es clara en el lamento de Adamastor a Tetis, que recuerda al del Cíclope a Galatea. En 1628, Gallegos publicó también el caso de Anaxarate, sobre la nica transformada en piedra ante el suicidio de su enamorado Ifis, escrita en Silva. Muestra un conceptismo ingenuo, pero destaca, por una invención feliz del poeta, la descripción del baño de la ninfa, un episodio de notable sensualidad y gracia ausente en Ovidio. Don Gabriel del Corral, poeta vallisoletano, publicó en 1629 su miscelánea La Cintia de Aranjuez, donde incluye 2 composiciones mitológicas. La primera, una canción real, al desamparo de Andrómeda por Perseo, parece confundir el mito de Andrómeda con el de Ariadna. La segunda es una paráfrasis del canto de Polifemo, aunque curiosamente se centra solo en las amenazas del ciclope Acis, la parte más ingrata del famoso trozo, omitiendo los elogios del gigante a sí mismo o a la ninfa. Miguel Coloderero de Villalobos, ingenio, natural de Baena, publicó varias rimas en 1629. Como paisano de Góngora, fue un culterano furibundo, aunque el juicio de Menéndez y Pelayo quizás fuera excesivo. Su fábula de Teseo y Ariadna, en octavas reales, se centra más en los amores de los protagonistas que en la hazaña del Minotauro. En su libro El Alfeo 1639 incluyó la fábula de Alfeo y Aretusa, siguiendo Ovidio, pero complaciéndose en cuadros cinegéticos y descripciones minuciosas, muy al gusto de la escuela granadina de Soto de Rojas o Tejada Páez. Fray Plácido de Aguilar, elogiado por Tirso de Molina en los Cigarrales de Toledo, compuso una fábula de Pan y Siringa. Álvarez Bain erró al decir que no tenía influencias de Góngora. Sus versos están plenamente dentro de la tradición gongorina, aunque moderados. La fábula amplía enormemente el relato de Ovidio. Lo más notable es el parlamento de Pan, que imitando el Polifemo gongorino pondera sus bienes y haciendas en lugar de elogiar a la ninfa. Enumera sus ganados 500 vacas apaciento gruesas y en una prolija cornucopia de frutas describe la camuesa, la granada, la guinda, la religiosa nuez y la erizada castaña,
en un estilo que se sitúa entre el bodegón realista de Lope y la naturaleza muerta abstracta de Góngora. Don Fernando Afán de Ribera Enríquez, marqués de Tarija, escribió su fábula de Mirra a los 17 años c. 1631. Dividido en 3 cantos, el poema analiza la culpable pasión de Mirra, su intento de suicidio, la intervención de su ama Alinda y el incesto. La transformación final de Mirra en árbol sigue el modelo de Garcilaso. Para Dafne los delicados pies, ya no ligeros, barra por la admirada tierra se clavaron, barra y en torcidas raíces se tornaron. Don Francisco Manuel de Melo, en sus obras métricas 1665, incluye el poema Lágrimas de Dido. Aunque el tema es virgiliano, libro 4 de la Eneida, el tratamiento es barroco. La descripción del palacio de Dido imita la del Palacio del Sol en Ovidio. El poema se centra en el desconsuelo y las quejas de Dido es un canto elegíaco de brillante desempeño, pero su énfasis retórico y conceptista debiendo tanto hoy menos ser quejosa barra cuanto de no endañada va ofendida contrasta radicalmente con el patetismo directo del poeta mantuano. Don Jerónimo de Cáncer y Velasco publicó su fábula del Minotauro en 1651. Narra la historia de Teseo, Ariadna y el laberinto, ampliando a Ovidio con noticias de Plutarco. Su estilo no es puramente gongorino, sino que muestra una clara filiación quevedesca, introduciendo un elemento realista desterrado del género. Esto es notable en la descripción de un toror corto de cuello, frente levantada, barra breve de asta y de ceñida huella. El poema es significativo por esta vacilación entre el cultismo y el realismo conceptista. Don José de Litala y Castelvice, 1672, es un poeta poco considerado. Escribió un romance a la fábula de Venus y Adonis. Es singular métricamente, pues mezcla octosílabos y endecasílabos, dándole un carácter más lírico que narrativo. Su cultismo es moderado. Fray Juan Bautista Aguilar, valenciano, incluyó en su teatro de los dioses fragmentos propios, como el que describe el caos, empareados de estilo decadente. También un elogio de la tierra bajo la figura de Cibeles. 18. Decadencia del gongorismo. Don José Pellicer, conocido por sus lecciones solemnes sobre Góngora, es el epígono más entusiasta de don Luis. En 1627 publicó su poema El Fénix, reimpreso en 1630 con una historia natural en 22 capítulos sobre el ave. Pellicer fue objeto de burlas, como la del vejamen de Francisco de Rojas, que lo retrata como un erudito pedante. El poema El Fénix es el cenit del góngorismo epígono. Pellicer penetró los entresijos formales de Góngora, sintaxis, vocabulario, metáfora, aunque no su espíritu. Describe la Arabia, el árbol milagroso y el ave cuya belleza es ponderada con extrema erudición y un estilo deslumbrante. La descripción del plumaje, el collar de oro, los ojos como jacintos y la cola cerúlea es un derroche de color, aunque la sintaxis sea difícil. El padre Villar, poeta desconocido del cancionero de Zaragoza, 1628, escribió una fábula de la Fénix en tercetos. Es probable que su poema fuera estimulado por el de Pellicer, dado lo singular del tema en esa época. La fábula de Villar dramatiza el mito incluyendo un diálogo con Febo. Su mejor trozo es la comparación de la muerte del ave con la caída de un alto pino, un pasaje de gran dignidad poética. Don Gabriel de Henao Monjaraz vallisoletano, del círculo de Pellicer, compuso el romance El Hipólito. Se basa más en la tragedia de Séneca que en Ovidio. El romance tiene un tono lírico y moralista. Destaca la descripción de las aficiones cinegéticas de Hipólito con alusiones anacrónicas Neoblí, Gerifalte y un estilo más culto que culterano. Don Juan Tamayo de Salazarcer, 1630, conocido por sus falsos cronicones, escribió una fábula de Eco y Narciso dedicada a Pellicer. Esta fábula es singular porque se centra exclusivamente en la tragedia de Eco, omitiendo la transformación de Narciso. El tormento de la ninfa, que solo puede repetir palabras ajenas, es el eje central desarrollado en Silva Gongorina, un Prometeo anónimo en 100 octavas, de estilo culterano desaforado. Se basa en la tragedia de Esquilo. El poema se centra en las quejas del titán encadenado, que ocupan 75 octavas. Introduce la versión de que Prometeo robó el fuego para vivificar sus estatuas posiblemente de San Agustín y de forma extraña culpa a Venus de interceder ante Zeus para su castigo. 19. Las fábulas burlescas. La composición de fábulas mitológicas burlescas es un fenómeno típico del culteranismo, iniciado por el propio Góngora. Es la autocrítica de una escuela. El género surge de la incapacidad del estilo culterano para tratar temas de alta pasión como Ero y Leandro o Píramo y Tisbe con gravedad. Es una actitud crítica, un escepticismo poético ante el agotamiento del género. Hay dos corrientes, uno la conceptista quevedista,
que humaniza a los dioses con un criterio realista, hallando lo cómico en el contraste similar a Velázquez. 2. La culterana gongorina, que trata la burla con los mismos artificios de la poesía grave, rectificando tópicos poéticos para infundirles nueva vida a través de la gracia. Góngora inicia el género, Suero y Leandro 1589 es un tratamiento y Brió comienza con la broma charco de los atunes, pero el patetismo del tema se impone y la jocosidad se frustra, salvo por la imagen final de los vientos 4 palanquines. El segundo romance, 1610, es más maduro, el chiste se depura en gracia poética. El encuentro en el templo Piola, cual gorrión, Cacariola cual gallo y el nado de Leandro comparado con un enfermo y su vaso de purga mezclan elementos realistas vulgares, pero el resultado, por la transposición metafórica, es de una risueña poesía. La fábula de Píramo y Tisbe 1618 es la cumbre. Es el producto más genuino del ingenio gongorino, impasible ante la pasión. Aquí el chiste jocoso, la gracia poética y el cultismo hermético más difícil que el Polifemo se funden. El personaje principal es la pared de una rima que compuso Barra el tiempo sin ser poeta. La descripción de Tisbe es una deshumanización de tópicos labios de rubí, dientes de perla rematada con la parodia del juicio de Parispalas por Bellosa, Darra y por Zamba perdió Juno. Anastasio Pantaleón de Rivera M. 1629 es el secuaz más fiel de Góngora. Su fábula de Proserpina, en romance, está recargada de erudición y cultismo. La fábula de Europa dedicada a Góngora es más llana y graciosa. La fábula de Alfeo y Aretusa dedicada a Pellicer es la mejor, adopta el tono de gracia poética de Góngora. Víbora de cristal pereceaba. 20. Poetas granadinos. Este capítulo parece fuera de lugar cronológico en el texto original, ya que retrocede a Espinosa y Soto de Rojas, pero seguiré el orden del libro. La escuela granadina se caracteriza por un gusto por el detalle, la miniatura, flores, frutos, pájaros, una profusión de color y una animación de la naturaleza, similar a la decoración musulmana. Don Francisco de Faria N. de Granada tradujo el rapto de Proserpina de Claudiano 1608. Aunque se presenta como traducción, es una obra barroca, de estilo no inelegante. La descripción del carro de Ceres con las telas bordadas por Proserpina muestran una brillantez y colorido propios de la escuela granadina. Don Antonio Mira de Amezcua N. Boadix escribió una fábula de Acteón y Diana. Se sitúa entre 1610-1620. Su estilo es una pugna entre la tradición realista e influencia teatral y el gusto culterano. El realismo es patente en la descripción de los perros de caza cansados el pecho en tierra, están las lenguas anhelando están sacadas. El colorismo granadino aparece en la descripción de la fuente de Diana el agua, que a los mármoles se atreve Barra con buril de cristal tiene esculpidas. Pedro Soto de Rojas, N. Granada escribió fragmentos del Adonistés, 1619. Es un esfuerzo de invención sobresaliente de una blanda opulencia. Narra la fábula de Mirra, su transformación siguiendo el modelo de Garcilaso para Dafne y el nacimiento de Adonis. El poema destaca por su sensualidad virreal, como el encuentro de Venus con Adonis dormido, un pasaje lascivo pero totalmente alejado de cualquier alusión naturalista. También escribió Los rayos de Faetonte 1629 en emulación del de Villamediana. Es notable por su descripción del Palacio del Sol y la inclusión de un episodio horaciano, Beatus Illem, boca de la ninfa nonacrina. Jerónimo de Porras N. Antequera publicó rimas varias 1639, incluyendo Céfalo y Procris. Se ascribe al grupo granadino por su minuciosidad. Su fábula de Céfalo y Procris es elogiada por sus contemporáneos. Su estilo es de un cultismo moderado. La influencia gongorina es clara peñasco de cristal, roca de nieve. Destaca por su riqueza imaginativa y brillantez en el color, como en la descripción de la ninfa en mejillas estaba haciendo instancia Barra por ser rosa el jazmín, jazmín la rosa o la fuente, cristalino, arroyuelo Barra, desperdicia, galán desvanecido. 21. Los jaureístas. Retomando la cronología, Macías Salcedo Coronel, comentarista de Góngora, publicó Ariadna 1624. Lope de Vega elogió su estilo grave. Su cultismo se aproxima más al de Jauregui y Bocángel, el grupo tenebroso, que al de Góngora. Su fábula de Ifis y Anaxarate 1627 confirma esta filiación. Es más lírica que narrativa, centrada en los afectos. La descripción de la noche y el llanto de Ifis no pudo más suave el que constante Barra y su ánimo sola Tartatia. Vía muestra un color lúgubre y una dignidad poética. Gabriel, Bocángel y Unzueta N. 1608 representa una cima poética. Su fábula de Ero y Leandro 1627 está dedicada a Jáuregui. Bocángel defiende un estilo culto pero no oscuro,
coincidiendo con la doctrina de Jáuregui. La fábula sigue el poema de museo, pero lo amplifica con el tenebroso esplendor barroco, incluye la descripción del templo de Venus con éfrasis de Orfeo, Narciso y Faetón. El viaje de Leandro es un ejemplo de su estilo ágil, se otorga al agua sosegada barra, pavoncerulio, deja dibujada barra hojosa espuma, en cristalina rueda barra y ende el agua, y él mismo al golfo frío barra es vela, es remo, es nauta y es navío. El poema es una inundación de octavas que cambia la sobriedad clásica por la brillantez barroca. 22. Poetas del Ebro. Cossío agrupa aquí a poetas aragoneses y a Villegas, notando una tendencia a la austeridad verbal y al conceptismo calderoniano, más que al colorismo gongorino. Esteban Manuel de Villegas Riojano es una figura de transición. Escribió Los Cien Pasos Idilio II, una fábula sobre el río Naxerilla enamorado de una pastora. Es una imitación directa de la fábula de Genil de Pedro Espinosa y por tanto del Polifemo. El río elogia sus bienes y tesoros subacuáticos 100, acestengo de coral bruñido barra, columnas de cristal barra corona de amatiste, es la techumbre en un claro plagio de Espinosa. Marqués de San Felices, Juan de Moncayo y Gurrea, aragonés. Sus rimas 1636 o 1652 contienen 5 fábulas. Sus contemporáneos lo llaman el Góngora de Aragón, pero su influencia es más calderoniana. Su fábula de Júpiter y Europa en romance está llena de conceptismo simétrico, halló incendios el cariño barra, sino cariño al incendio. Su fábula de los titanes romance es una imploración lírica a Júpiter, con hiperbatos calderonianos, siresta, no ultrajas, soberbia. Don José Zaporta Zaragozano. Su fábula de Júpiter y Europa en décimas muestra una sumisión incondicional al estilo de Calderón. La estructura es dialéctica, con simetría escolástica hoja a hoja, pluma a pluma, barra perla a perla y flor a flor. 24. Romances mitológicos en el siglo XVII. Cossío hace una distinción entre fábulas completas en romance y romances episódicos. Fray Valentín de Céspedes N. Perú, 1597. Escribió una fábula de mirra en romance. Su estilo es conceptista, ingeniosos son encendidos desmayos, barra son desmayados incendios, pero también realista. Su fábula de Atalanta, a veces atribuida a Moreto, muestra la misma mezcla. Francisco de Trillo y Figueroa, gallego residente en Granada. Su fábula de Leandro heroica, en romance es lírica y divagadora, centrada solo en la muerte del héroe. Su estilo es gongorino, pero con un color sombrío que recuerda a Jáuregui. Salazar y Torres Agustín D. Su fábula de Adonis y Venus es el ápice del gusto culterano decadente, con neologismos y sintaxis forzada. El romance de Psiques y Cupido es lírico, interrumpido por un estribillo en seguidilla estente. Psiques, espera, barra, no le despiertes en barra, pues que descansa el mundo barra, porque amor duerme. 25. Fábulas burlescas del siglo XVII, continuación. Te retoma la beta burlesca, ahora de la corriente que Vedescar. Castillo Solórzano novelista. En Donaires del Parnaso ataca el culteranismo aquellas modernas voces barra que a la católica lengua barra son opuestos hugonotes. Su fábula de Polifemo es una parodia directa del de Gómora, usando los mismos consonantes pero con un realismo que Vedesco la pared se hizo rajas en servicio suyo. Su fábula de Acción en Silva es realista y termina con un epitafio jocoso. No pienses que fue casado, barra porque si casado fuera, barra muy rico y viejo viviera, barra no mozo y aperreado. Su fábula de Marte y Venus es la más extensa, llena de chistes groseros y sátira. Fernández de Rozas Gabriel. Su fábula de Juan Rana sobre Latona y los licios es conceptista viquevedesca. Un faetón anónimo cer. 1630. Es un poema de academia que mezcla culteranismo barriendo estaba estrellas el aurora con realismo plebeyo. Tu padre hizo carretas en Logroño, barra y en la Puerta del Sol fue tabernero. Melchor de Zapata. Su fábula de Atis y Cibeles es jocosa y moralista. Su versión del mito es original, mezclando la historia de Atis con la de Dafne. La diosa lo persigue, él se mutila y es transformado en pino. Fray Gonzalo de San Miguel Cer, 1649, escribió una fábula de Apolo y Dafne burlesca de fuerte influencia quevedesca. 26. Fábulas burlescas en el siglo XVIII. La tradición burlesca decae, volviéndose chabacana. José Joaquín Benegassi y Luján 1743 representa la reacción plebeya contra el cultismo. Su Apolo y Dafne en Quintillas es de estilo bajo, popular. Su Júpiter y Europa es igualmente chabacana, no la busco por mujer. Barra pues yo quiero hacerme toro barra
y no dejarla que hacer. Don Ventura Rejón de Silvacés. 1765. Escribió Vida, Trabajos y Aventuras de Hércules Tebano en seguidillas. El estilo es popular, de coplas de ciego. El chiste es grueso, Hércules matando al león. Bravo escribano barra, ciertamente perdimos barra con el muchacho. Pedro Silvestre, seudónimo del duque de Alburquerque. Escribió La Proserpina 1721, un poema jocoserio en 12 cantos. Su obra manuscrita Biblo. Naca, MS. 3810 contiene más fábulas. La Tisbe en octavas es una parodia de Góngora y del conceptismo, con alusiones modernas puesto de turrón junto a la fuente. El Orfeo es una parodia respetuosa del de Jáuregui, imitando su color sombrío. 27. La tradición culta en el siglo XVIII. El neoclasicismo reacciona contra el barroco degenerado, buscando un arte más llano y racionalista, aunque inicialmente sigue influido por el S. 17. Conde de Torrepalma, Alfonso de Verdugo. Su poema El Deucalión, publicado por Sedano, parafrasea a Ovidio. Aunque es neoclásico, conserva resabios del antiguo culteranismo, sigue a Ovidio, pero la descripción del diluvio es una ampliación vigorosa, con ecos de Góngora, ronco alentando el caracol torcido, pero con un patetismo y realismo humano, la madre ahogándose mientras levanta al hijo que impresionaba al mar. José Antonio Porcel Granadino escribió 4 églogas sobre Adoniscer. 1740, leídas en la Academia del Trípode. Son un intento de resucitar la manera barroca de Soto de Rojas y Espinosa, la escuela granadina. El poema narra la fábula de Adonis contada por Anasarte, pero también la de Pigmalión y Mirra y la de Pico y Circe en lugar de Atalanta. Las églogas están llenas de color, minuciosidad y sensualidad. En mejillas estaba haciendo instancia barra por ser rosa el jazmín, jazmín la rosa. Vicente García de la Huerta neoclásico. Escribió Endimión, un poema heroico en octavas. Aunque es neoclásico, está teñido de cultismo del S. 17. El argumento es tenue. El pastor Hiperina se enamora de Endimión, pero lo descubre con la luna. El canto de Endimión a la luna recuerda al de Polifemo, ponderando sus bienes de cazador. 29. El neoclasicismo continuación. El texto salta a Luzán y el neoclasicismo puro. La reacción neoclásica repudia las ficciones mitológicas por inverosímiles. El género se refugia en piezas teatrales menores o musicales. Ignacio Luzán, el preceptista neoclásico, escribió Juicio de Pares, renovado 1746, una fábula alegórica donde el poder, el ingenio y el amor compiten por el premio a la mejor contribución a la entrada real de Fernando Vie. El estilo es abstracto, racionalista y prosaico, el hacendoso agricultor. Suero y Leandro, idilio anacreóntico en heptasílabos, es una traducción austera de museo. El poeta interviene constantemente en la narración musa, tú que conoces para distanciarla, un artificio racionalista para tratar un tema mítico. La dicción es llana, precisa, pero frilla. José Antonio Conde 1797 tradujo a museo Teócrito y Bion. Su versión de Ero y Leandro es una traducción literal en verso libre, sin adornos, pero también sin poesía, epitomizando el fin neoclásico del género. Quintana Manuel José. Su Ariana 1802 es una escena para cantarse. Es un monólogo dramático neoclásico. La narración de su abandono por Teseo es elocuente y enfática. Nadie me escucha. Nadie, a diferencia del mito clásico donde la recoge Baco, el racionalismo poético de Quintana la obliga a un final humano y trágico, el suicidio, arrojándose al mar. Martínez de la Rosa Francisco disuelve el mito en el género anacreóntico, una serie de romances líricos amanerados y convencionales. Su nacimiento de Venus 1837, que es agradable pero superficial. Su muerte de Adonis es una queja lírica que carece del vigor de sus predecesores barrocos. Epílogo. Ante el aluvión romántico, los dioses huyen de la poesía. El romanticismo, rebelándose contra la norma clásica, prefiere la Edad Media o el orientalismo. La mitología nórdica, Wagner y el superhombre de Nietzsche los reemplazan. Hay breves regresos de Vicente Wenceslao que trata Apolo y Dafne, Orfeo, sí que pero con un sentido puramente alegórico, sin vitalidad mítica. Rubén Darío, en su fase parnasiana, Coloquio de los centauros, los revive brevemente con brillantez barroca, teje la náyade del encaje de su espuma. Su palimpsesto sobre Acteón es la última auténtica fábula mitológica ovidiana, llena de sensualidad, cuadro soberbio de tentación. Antonio Machado los usa solo como referencia culta de Mofón y de Meter. Gerardo Diego los convierte en álgebra fábula de Isiceta. Federico García Lorca disuelve el mito Narciso del lirismo puro mi dolor. Barra y mi dolor mismo. Rafael Alberti reduce el mito de Europa a una instantánea un toro azul por el agua. Los dioses se han ido. Gracias por escuchar.
te invito a suscribirte para más contenido similar